Saludos, soy Dark, bienvenidos una vez más a The Dark Reviews. Continuamos con esta serie de análisis de figuras de Kimetsu no Yaiba en formato de bloques de construcción y vamos ahora con el más fuerte de todos los Hashira o pilares de la era Taisho, y no es otro que Himejima Gyomei o Gyomei Himejima para la usanza occidental. Y aunque de hecho podemos darnos cuenta casi desde este momento, desde el principio del análisis, que si bien no va a ser una figura perfecta, o tal vez no una figura, mejor dicho, una adaptación del todo fiel o del todo perfecta, en realidad me parece que es una muy buena figura y que definitivamente vale mucho la pena exhibirla. Entonces, para no alargar más esto, vamos directamente con el análisis, como ya es costumbre también. Vamos a comenzar con la base, que es lo menos interesante, por decirlo de alguna manera. Es importante porque gracias a ella podemos equilibrar, si bien no todas, sí la mayoría de las figuras, sobre todo cuando tienen elementos que hacen que la figura pierda el equilibrio sin una base. Pero bueno, tenemos aquí nuestra clásica base de 3x4, solamente con 4 puntos de inserción en el centro, y pues es una base negra también, como la gran mayoría de las bases en las figuras. Ahora, pasando a la figura de Gyomei o Gyomei, vamos a retirar su arma para comenzar el análisis también, bueno, para continuar, mejor dicho, el análisis, como también ya es costumbre en estas figuras, con los accesorios, que en este caso serían las armas. Y debo decir que me agrada, no tengo nada en contra en realidad de esta arma. No creo que necesite ninguna aplicación de pigmento, porque en realidad el arma de Himejima, gracias a la respiración que utiliza, que es la respiración de la roca, ya lo sabemos porque, bueno, me parece que es obvio, puesto que es el pilar de la roca. Las armas Nichirin de este tipo de usuarios o de usuarios de esta respiración se tornan grises. Tal vez el cambio no es tan notorio como en cualquier otra respiración, ya sea la solar, que el arma se ponía negra. En la respiración lunar, Kokushibo, cuando era humano, cuando era Michikatsu, su espada era color púrpura, las usuarias de la respiración de las flores que conocimos tenían su espada rosa, los de la respiración del agua azul, y bueno, así nos podemos ir nombrando todos los colores de las respiraciones. Pero los usuarios de la respiración de la roca tornan sus armas Nichirin en un tono grisáceo, no necesariamente igual al color natural del acero con el que son forjados, pero la diferencia es mínima en comparación con otros. Ahora, regresando a esta pieza, tenemos aquí un arma de 3 piezas. Tenemos una cadena tal cual lo vimos con la figura de Tengen, que se puede acoplar a las partes bajas, tanto de la bola como del hacha. Y esta arma me parece bastante curiosa porque me recuerda a dos armas. Me recuerda a un arma occidental y también me recuerda a un arma oriental. Al arma oriental, que me recuerda es a la Kusarigama, pero no necesariamente va a ser una Kusarigama, porque la Kusarigama básicamente es una kama o una hoz unida por medio de una cadena a una bola, que puede o no tener algún tipo de elemento adicional, como pueden ser pinchos, puede simplemente ser una bola, tener alguna suerte de filo. Por lo regular únicamente son esferas también metálicas. Y también me recuerda a un mangual, que el mangual básicamente es una bola con cadena. Ahora, ¿por qué no puede ser una Kusarigama? Porque en todo caso las Kusarigamas llevan, ya lo había mencionado, llevan camas, es decir, llevan hoces, no llevan hachas, y la bola es demasiado grande para las que se incluyen en una Kusarigama. Y tampoco puede ser un mangual, porque el mangual es básicamente una empuñadura con una bola, además de que la cadena es demasiado larga. No en esta representación de una minifigura, sino en realidad los manguales no tenían la cadena tan larga en todo caso. Pero bueno, me parece un arma bastante interesante la que seleccionó Koyoharu Gotoge para este personaje, para el más fuerte de los pilares de la era Taisho. Y también me pareció bastante interesante su utilización en el manga, ya cuando la animen, que será ya la última temporada. Bueno, en realidad es el penúltimo arco de la historia, que es la batalla en la fortaleza dimensional infinita. Creo que vamos a poder disfrutar bastante de Gyomei utilizando su arma Nichirin, que por cierto incluso Kokushibo reconoció que estaba forjada de una manera excepcional, puesto que no pudo romperla, ni siquiera rompió la cadena, ya no digamos la bola o el hacha, bola que por cierto le pulverizó la cabeza antes de que la empezara a regenerar. Pero bueno, continuemos con nuestro análisis. Habíamos mencionado que eran 3 piezas, tenemos buen anclaje, pese a que pudiéramos pensar que por el tamaño del punto de inserción en realidad podría la
la pieza soltarse con facilidad. Lo cierto es que, como dije antes, tenemos buen anclaje y podemos manipularla sin ningún problema para colocarla de la manera que mejor queramos nosotros exhibir nuestra figura. También para el hacha vamos a tener un punto de inserción bastante pequeño. Aquí al contrario va a entrar en el orificio que tenemos en la cadena, pero aún así no hay ningún problema ni para su colocación ni para la manipulación en la misma figura. Pasando ahora a la figura de Himejima. Aquí pobre Himejima quedó bastante más bajo de estatura de lo que es en realidad, pero bueno, un mal chiste porque sabemos que estas figuras no necesariamente van a estar a escala, y lo cierto es que de haber elegido quien diseñó esta pieza una Big Fig hubiera quedado, una figura grande en este mismo formato, como el que utiliza Lego, lo cierto es que hubiera quedado demasiado grande. Sí, es el más alto de los pilares de la era Taisho. De hecho, es el más alto de los pilares de los cuales se tiene conocimiento en Kimetsu no Yaiba. Mide 2,20 metros. Sí, es un auténtico monstruo. Hablando de la estatura, también su musculatura sumamente desarrollada. Y hablando de eso, me parece que está bastante bien representada aquí en la figura, sobre todo en los brazos, incluso considerando que vamos a tener solo impresión a los costados de los mismos, pero vamos a seguir un orden como siempre lo hacemos. Empezamos por la parte inferior. Podemos ver que el calzado de Himejima está bastante bien representado. Las impresiones me gustan limpias por lo general, tal vez alguna muy pequeña disparidad justo a la altura de la suela en la parte inferior, pero vamos, es mínimo, no es nada que comprometa el valor de exhibición de la figura. Me agrada que también tengamos definidos cada uno de los dedos e incluso las uñas, los protectores que utiliza, que básicamente son vendas, o tal vez dan la impresión de ser simplemente vendas a la altura de las espinillas y las pantorrillas. También bastante bien el trabajo de sombreado sobre el uniforme en gris, creo que se ve bastante bien, le da muy buena profundidad o muy buen volumen a la pieza. También recordemos que gran parte de la caracterización en figuras de este formato pues radica en las impresiones que tenemos en las propias figuras, al igual que las otras figuras que hemos visto, sobre todo bootlegs. Vamos a tener impresión en todos lados de la figura, es decir, no solo adelante y atrás, sino también en los costados, y esto lo podemos ver no solamente en las piernas, sino también en el torso. Algo que me gusta también es que tenemos bien definido el cinturón, incluso con sombreado a los costados para dar esa sensación de profundidad, y que obviamente está dando la vuelta sobre la cintura de nuestro personaje. Me agrada que debajo del uniforme tengamos ambas prendas de vestir que utilizan, no sé si sean precisamente kimonos, tanto el púrpura como la pieza blanca, aunque estas solapas blancas que se ven son las del propio uniforme, porque Himejima utiliza el uniforme desabrochado. De hecho, podemos ver en la parte superior, ahí se alcanzan a ver también las partes del cuello, o mejor dicho, los broches, que están completamente sueltos. Y algo que me agradó es que aunque sea en el torso, tenemos aquí impreso su rosario, ya que recordemos que Gyomei se formó como monje budista antes de ser cazador de demonios, gracias básicamente a la traición de Kaigaku, incluso antes de que éste conociera a Jigoro Kuwajima y empezara a entrenar, etcétera, etcétera. Ya mencionaremos algunos datos de Kaigaku cuando llegue el momento de revisar su figura. Me agrada también la impresión que tenemos para el pecho, muestra ahí también la musculatura del personaje. En la parte trasera podemos ver nosotros el kanji de destrucción, propio de todos los uniformes de los cazadores. Aquí tal vez el único punto en contra es que creo que se les fue la mano con el sombreado. Se ve prácticamente gris la parte inferior del kanji. No es que afecte demasiado, puesto que va a estar cubierto por su haori, pero de cualquier manera pues es un detalle, digamos, poco exacto. Hablando del haori, ya que tenemos nosotros de espalda esta minifigura, podemos ver los diversos kanjis que tiene impresos en esta pieza de tela, también los que tenemos a los costados de la misma, que serían básicamente en el centro, en la parte por donde se abotona. Y aquí tenemos la representación, yo diría, más inexacta para el personaje, que es el propio haori. Me agrada que sea una pieza de tela. Podemos ver que la podemos ajustar para que quede un poco más cerrada, un poco más abierta. En breve la vamos a ver, le voy a quitar la cabeza al personaje, pero esto básicamente es una capa, y el haori de Himejima sí tiene manga. Si bien él lo único que suele hacer es ponérselo sobre los hombros, no suele meter las mangas, al menos nunca lo vamos a ver con el haori bien puesto. Lo cierto es que sí las tiene, y me
hubiese gustado, no sé, tal vez que las tuviera, aunque fuesen de tela, incluso aunque fuese solamente dibujadas para dar la ilusión de que están ahí. No es necesario que la figura se las pudiera poner, porque nunca vemos así a Himejima, que directamente fuese una pieza de plástico esculpida con las propias mangas. Pero en fin, pasando a los brazos, me agrada que tenemos bien definida la musculatura de Himejima, aunque sea solamente en una mitad de los brazos. Recordemos que figuras para este formato solo suelen colorear la mitad externa. También tenemos el doblez de sus mangas. Me hubiese gustado aquí, esto no estoy diciendo que esté mal, de hecho la calidad de la impresión es la misma que en otras figuras. Incluso me parece que en esta figura no veo grandes problemas, salvo el de la parte de atrás del uniforme, y aún así si se alcanza a distinguir bien el kanji que tiene bordados los uniformes de los cazadores en la parte trasera. Pero me hubiese gustado tener por completo al menos la impresión del pigmento color piel para los antebrazos de Gyomei, porque ahí es donde le aparece su marca de cazador. Recordemos que en el manga las marcas aparecen en alguna forma o en alguna figura alusiva a la propia respiración, y bueno, las de Gyomei sabemos que son básicamente grietas. Bueno, no son grietas, tiene sus marcas de cazador, o su marca de cazadores aparecen en los antebrazos, y tiene forma de grietas bastante ad hoc con la respiración de la roca. Hablando de la cabeza, vamos a tener aquí una pieza específica para el cabello, y aunque antes de retirarla, que de hecho está bastante bien ajustada, antes de retirarla, creo que vale la pena mencionar que tenemos un muy buen trabajo de pigmento. La pieza es naturalmente negra, pero tenemos pigmento gris para la parte inferior, que sería el trozo de cabeza que se rasura Gyomei. Aquí es un poco más grueso, pero no me parece que sea del todo mal. Ni por diseño, ni por diseño ni por decisión, porque vamos a tener dos rostros en Himejima, y si no lo hubieran hecho de esta manera, pues se hubieran visto ambos rostros, y de por sí ya nos pudimos dar cuenta que al rostro de la parte trasera, o al rostro alternativo, le podemos ver la boca. Tampoco es algo que afecte tanto, porque básicamente es una línea, pero imaginemos que hubiesen impreso los costados de la cabeza de gris, para que quedara un poco más exacto con una cabeza rasurada. Tal vez se hubiera visto bien, pero la parte trasera con el rostro alternativo, eso definitivamente se hubiera visto raro. Entonces me agrada esta pieza de cabello exclusiva para Himejima, y no estoy en contra, por el contrario, me agrada que hayan también incorporado a esta pieza incluso la parte de la cabeza o del cuero cabelludo rasurado de Himejima. Ahora, para el rostro, vamos a tener el rostro clásico, el cual aparece llorando, también con la cicatriz en la parte superior. En caso de que les quedara alguna duda, que para este punto no creo, yo estoy casi seguro, si es que no por completo, de que ya todos conocemos lo que pasa en Kimetsu no Yaiba. Esa cicatriz se la hizo el demonio al que él pues básicamente pulverizó hasta el amanecer, cuando atacó el templo donde él estaba. En realidad perdió la vista cuando era niño a causa de una fiebre. Y las lágrimas que podemos ver aquí, que insisto, también esto ya estoy seguro que ya lo saben, son voluntarias. Como parte de su formación como monje budista, sabe llorar voluntariamente. No recuerdo exactamente si es para simular algún tipo de penitencia, si en realidad está cumpliendo algún voto, pero el caso es que Gyomei sabe llorar voluntariamente. Y del otro lado tenemos un rostro más serio, incluso con el ceño fruncido, ya el rostro, podemos llamarle incluso el rostro de batalla, en donde simplemente pues no vamos a tener las lágrimas. Pero esa no es la única diferencia. En realidad también podemos ver que tanto el sombreado para los ojos, tanto para los globos oculares completamente blancos de Himejima, como para los párpados, es distinta a la que tenemos acá, e incluso la impresión de las cejas. Aquí tenemos una expresión un tanto más solemne, un tanto más melancólica, y aquí ya lo podemos ver con el ceño fruncido, un tanto molesto, o como estaría mostrándose en batalla, o como lo vamos a ver de hecho con Kokushibo. Hablando del Haori, o regresando al Haori, si nosotros lo retiramos, podemos ver que no es la estructura convencional o el diseño convencional de Haoris, ya que pues tiene más separadas las entradas, lo cual nos permite no solamente que lo mostremos como lo tenía previamente, es decir, un tanto cerrado, sino que incluso le podemos dar un poco más de apertura, como nosotros decidamos,
Y de esta manera, bueno, va a ser más agradable el mostrarlo para nosotros. La única bueno, no iba a decir la única desventaja, no. En realidad lo único que va a suceder es que vamos a tener esta abertura en la parte trasera, pero bueno, es propia del diseño para que nosotros podamos abrir y cerrar el Haori de Himejima, pues básicamente a voluntad, y mostrarlo como mejor nos parezca. Vamos ahora, para cerrar el video, a dejarlo con el rostro un poco iracundo. Vamos a colocarle de nuevo su base y, ¿por qué no? Vamos de nuevo a colocar su arma Nichirin, que aunque sabemos que es más corta, al menos la cadena es más corta de lo que pudimos leer en el manga, en realidad no me parece mal. Creo que tiene el tamaño perfecto para que podamos exhibirla sin ningún problema, y sobre todo manipularla al momento de colocársela a la figura. Si tuviera que decir si esta es una figura buena, regular o mala, definitivamente es una buena figura. Es de las figuras que más me gusta de los Hashira. El único punto en contra que le encuentro, o los únicos dos, vamos a dejarlo todo a nivel de impresiones. Esto no creo que hubiese otra forma de solucionarlo. Lo que se ve parte del rostro alternativo por atrás no lo voy a mencionar, pero no lo voy a contabilizar. Lo que sí me hubiese gustado que cambiara es la impresión solamente en el kanji que llevan en la espalda, en el kanji de destrucción, y al menos, porque no me desagrada este tipo de capas que nos permite modular un poco la apertura, pero sí me hubiese gustado al menos que tuviera impresos aquí en los costados las mangas, para al menos dar la ilusión de que es un Haori completo o un Haori convencional, y que simplemente, así como lo hemos visto tanto en el manga como en el anime, a Himejima no se le da la gana ponérselo. Y bueno, siendo el más fuerte de los pilares, el que más experiencia tiene, el más cercano al patrón Kagayo Buyashiki, pues creo que puede ponerse el Haori como se le dé su regaladísima gana. En fin, hasta aquí el video del día de hoy. Ya saben lo de siempre: suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Si este video les gustó, dejen su like. En la parte de abajo, links de apoyo alternativo / económico para este espacio, como Patreon, PayPal y Coffee. Y sin nada más que decir, me despido. Soy Dark, esto fue The Dark Reviews y se me vivo. Nos vemos en la próxima.